Hola Miss, ¿qué tal? Buenas noches. Presentando aquí mi actividad 7 acerca de la hermenéutica. Y bueno, vamos a entrar más a detalle acerca de lo que es, de lo que los autores, cómo lo explican los tres diferentes autores que tenemos. Y la verdad es que a mí me pareció muy interesante estas lecturas. No sabía absolutamente nada del tema y me parecen bastante interesantes. Entonces, pues, empecemos. Una de las mayores dificultades que confrontan los investigadores es el encuentro del significado de los textos, códigos, iconos y símbolos como la forma de interpretación de información. Se trata del encuentro de dos objetividades en el mundo de la vida. Es cómo el autor lo redacta y cómo el lector intenta entender esa parte. Entonces aquí es donde dos mundos intentan juntarse. Una es la del intérprete, como lo explicaba, quien encuentra en un mismo espacio a la otredad, por así decirlo, o sea, al otro pensamiento. Eh, la otra es el hecho del interpretado, como decía, que el que lo lee, ¿ok? Que haga la interpretación que pues al final él necesita o él quiere o él va figurando en su cabeza, que enfrenta en la mismidad, con la redundancia que así habla el texto, como otredad, expresando en un texto su propia subjetividad. Se trata de dos yos, como lo explicaba, uno que habla en el texto y el otro que habla en la interpretación de la forma de la expresión textual. La hermenéutica es la vía libre de abordaje de la investigación en virtud de su condición multifacética, ¿ok? O cual a la vez de permitir la inclusión de la intersubjetividad como herramienta de análisis. Admite el carácter de rigurosidad necesaria en los procesos de comprensión, interpretación y aplicación. Una de las definiciones que vienen en el texto y como significado de la hermenéutica es hecha por el mismo Hans Georg Gadamer, que es con el que vamos a hablar, es uno de los principales autores, y dice que es la herramienta de acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido. ¿Ok? Comprender es interpretar. Esta frase me gusta porque creo que en esto se resume mucha parte de la lectura, que es comprender es interpretar, ¿ok? Comprender es interpretar textos, no es solo como una instancia científica de aprenderte o que tenga como mucha ciencia, sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana en el mundo. Entonces, regresando un poco, es importante entender que tienes que entender sentimientos de alguien que está escribiendo. Entonces, por eso cuando alguien lo redacta y el sentimiento que viene con el lector, es importante que tengan que llegar al mismo mundo. Comprender, por otro lado, que el otro autor que vamos a hablar hoy es de Jürgen Habermas, que considera como la hermenéutica es otra definición, como una vía crítica que tiene como tarea llegar hasta el seno mismo del pensamiento como naturaleza no reconciliada, acentuando el acto hermenéutico en la interpretación de códigos lingüísticos que envuelven una razón envuelta en la lengua. Gadamer resalta la condición de la experiencialidad humana, sentimientos o experiencias que has vivido. La acción humana del hombre que se expresa en el texto, producto de su acción en el mundo. Habermas torna la hermenéutica al lugar de la racionalidad humana, expresión del pensamiento colocada en el mundo de la mencionalidad del código lingüístico. Para entender un poco, hablan acerca del círculo hermenéutico, ¿ok? Según Gadamer y Habermas, el primer lugar es la disposición del sujeto o del intérprete a la acción de la comunicación, aprestando del componente teórico necesario para diseñar los significados que el sujeto interpretado a través del texto le ofrece como un único elemento de precomprensión hacia la subjetividad. En segundo lugar, la rigurosidad metodológica, que es del acto de la interpretación, requiere adecuando temporalidad y otros contextos, y otras adecuaciones que necesita.
como había comentado, la adecuación de la temporalidad y contexto sociocultural y respetando el formato semántico que se vive en el texto. Y por último, y el tercer y último lugar, la capacidad de discurrir didácticamente en la construcción de discursos y sobre la pragmática del horizonte de un hermeneuta, como aplica en el texto que voy a leer a continuación. Después viene como una parte de la comprensión. La comprensión es como la base de este círculo, ya que si no comprendemos, no podemos hacer como este filtro para procesar la información hacia donde nosotros queramos. Entonces, para este Hans Gadamer, es el paso inicial del círculo hermenéutico que se apoya en construcciones o proyectos elaborados a partir de fuentes originarias anticipados por el mismo hermeneuta y constatadas en el mundo de la vida a partir de la elaboración de construcciones o proyectos que se han denominado idea fuerza, por decirlo así, que es el motor que da para llegar a iniciar este proceso del círculo hermenéutico. Después describe Habermas, el otro autor, que la comprensión es la explicación semántica del sentido superficialmente supuesto, la cual aprende los hechos sociales descriptivamente. En este sentido, como que enfatiza mucho en la parte de la importancia del análisis semántico del discurso, adentrándose a la estructura profunda como del mismo. Y así puede como superar la informatividad de la descripción de la estructura superficial de los hechos. Después viene la parte de la interpretación, que la interpretación funde lo inspirado por el intérprete y lo ofrecido significativamente por el texto del acto humano. ¿Okay? Aquí la diferencia de los autores comentan que el primero Gadamer que alude a una suerte de condición que ubica el intérprete sobre el interlocutor. Es decir, que como que coloca una subjetividad razonable y crítica del intérprete y la responsabilidad de la interpretación. ¿Okay? Después, como que el autor Habermas dice que desde esta misma perspectiva establece la mediación entre el intérprete y la subjetividad, que de aquí es como su riqueza interior, su pensamiento o hasta aquellos mismos sentimientos que puede haber encontrado. Después viene la aplicación. Gadamer lo considera como el momento del proceso hermenéutico tan esencial e integral como la comprensión y la interpretación. ¿Ok? Y Habermas hace como una puntualización muy específica en la parte de que la validez de los enunciados hermenéuticos solo es posible comprobarla en el correspondiente marco del saber práctico, no técnicamente utilizable, sino como que viene de la misma aplicación. Él lo comenta de una manera que dice que está preñada de lo mismo, sino que es como viene de orden ascendente. Después, los niveles del análisis son los de Militó, Jean-Pierre Bernat. Distingue 3 niveles del análisis que son que son como la base del círculo y las considera como la formal, que se dirige hacia el orden narrativo y la lógica de lo narrado en el texto. La segunda es la semántica, que aplica el significado del texto, discriminando como relaciones en la posición y la homología. Y la tercera, que es la sociocultural, que contempla como la función social del hecho del narrador en el texto en un contexto cultural, ya dado en un sentido mucho más amplio. Y pues nos dan como una asesoría o unos pasos que lo ponen como las técnicas de análisis del contenido, que la primera es categorizar las relaciones encontradas en el círculo aplicado a los 3 niveles de análisis. La segunda es la interpretación general de las categorías. La tercera es construir una red interpretativa que tiene que ser trazada con líneas de tráfico entre las categorías. Y cuarta y última es representar la red en una imagen o matriz, la dice como polidédica o mapa conceptual. Y para hablar un poco más de estos 3 autores, Gadamer es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea.
la hermenéutica o arte de la interpretación en antiquísima, que es como la más vieja, se remontan los orígenes de la escritura y la necesidad de encontrar el sentido de los textos. También tenemos a Friedrich Daniel Ernst, que marca un giro como muy decisivo en la historia de la hermenéutica. Él hacía todo lo que tenía que ver con la parte griega. Eh, Propuso la sistematización de la hermenéutica general como el arte de comprender el mismo para que nos sirva como la base de la teoría y la metodología para la interpretación de los textos. También habla de que la hermenéutica filosófica es el arte del entendimiento que consiste en reconocer todo el principio supremo al dejar abierto al diálogo, que nadie sabe todo, el saber ser que alguien tiene todo el conocimiento del mundo o entre que más culto eres, puedes llegar a tener como más parte de participación o ser más conocedor. Al final nadie lo sabe porque tienes que ser abierto a que alguien sabe mucho más que tú, o bueno, aunque sea un poco. Se orienta como también un poco a la comprensión, que consiste ante todo en que uno puede considerar o reconsiderar lo que piensa su interlocutor. También Gadamer llega a hablar de la necesidad de aprender la virtud hermenéutica, que es la exigencia de, ante todo, comprender al otro, como bien mencionaba. Y por último, la presentación la pretensión de Gadamer en integrar el progreso de la ciencia en el pensamiento es como una concepción unitaria de la experiencia del mundo que se fundamenta en el lenguaje común. De esto fue todo lo que puedo explicarles acerca de estas dos lecturas. De lo que me deja un poco, o bueno, me hace aterrizar bastantes cosas, es cómo intentar en mi vida diaria, en un análisis de contenido como textual, como en otras situaciones, es ponerme mucho en el zapato del autor y como intentar comprender de dónde viene toda su escritura, de toda su infancia, su manera de escribir, las palabras que escoge, y al igual como en la vida diaria, siento que esto es muy importante. Muchas gracias por dejarnos esta lectura, Miss, y espero que le guste mi trabajo. Saludos.